pues no se va a quedar atrás porque nos va a enseñar cosas muy especiales en nuestras vidas. Y Tere, ¿tendrás el micrófono? No, así nada más. Muy bien. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 33. Hoy llegamos a este salmo. Pero fíjense bien, hermanos, sorpresa, porque este salmo tiene tanta enseñanza, que vamos a tener que dividirlo en dos partes, porque si no tendríamos que salir a las 10 de la noche, 11 de la noche, y pues no, yo sé que tenemos cosas que hacer, además está lloviendo, y bueno, pero vamos a dividirlo en dos partes porque hay de verdad mucha enseñanza en este maravilloso salmo, Salmo 33. Normalmente ponemos atención en salmos que se han hecho comunes, populares, que los apreciamos, los valoramos mucho y está muy bien. No sabemos el Salmo 1, el Salmo 8, el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 42 que acabamos de entonar, el Salmo 81, el 91, el 150. Y hay salmos que quedan ocultos por años, que ni siquiera los estudiamos ni los meditamos, pero que de verdad tienen cosas tan extraordinarias para enseñarnos, y este es uno de ellos. Casi no ponemos atención en el 33, sino en el 32, o en el 34, o en el 37, pero el 33 tiene de verdad mucha enseñanza, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces seguimos con el libro número 1, y ya estamos avanzando porque ya vamos en el 33, para el 41 ya nos quedan menos. Entonces vamos a ir. El título, o mejor dicho, el mensaje tiene que ver con la alabanza, y el título de este salmo es Exhortaciones para la alabanza. Exhortaciones. Aquí en este salmo nos va a animar a alabar a Dios. Y cosa muy curiosa, porque este es el primer salmo, este es el primero de los salmos que habla de instrumentos musicales. Vamos a ver, por favor, vamos a leer todos juntos los versículos del 1 al 3, todos juntos, del 1 al 3. Dice así: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Muy bien, y entonces este salmo, de los que llevamos desde el primero hasta aquí, es el primero que habla de los instrumentos musicales. Y más adelante vamos a encontrar otros salmos que también van a mencionar estos instrumentos. Aunque en las referencias que mencionamos, en la parte de arribita, las letritas que se mencionan en algunos de los salmos, habla acerca de que debe ser cantado con cuerdas, que debe ser cantado de una manera especial, pero en el sentido del texto, este es el primero que habla de esta situación. Y pues no olvidemos que el Salmo 150 pues habla de muchos instrumentos, o de los instrumentos que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Muy bien, bueno, vamos a ver aquí. El Salmo 33 es un himno. Fíjense bien, es una cosa muy especial. Todos los países tienen su himno. ¿Cómo le llaman? Su himno nacional. Todos los países. Pero también el Estado de México tiene su himno, porque en las escuelas, no sé si a sus niños en sus escuelas les enseñan a cantar el himno del Estado de México. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿pero qué es un himno? Bueno, vamos a ver aquí. El himno es una composición poética que exalta, en este caso, hablando en el sentido espiritual, que exalta y alaba a Dios. Esa es la situación. El himno es una composición poética que exalta y alaba a Dios. En el sentido secular, el himno hace notar la grandeza de un país, de una raza, de una historia de un pueblo, la historia de un pueblo, como en el caso nuestro, ¿sí? Nuestro himno fue compuesto de una manera muy especial, ¿sí? La música, fíjense bien, la música la compuso un español
y este señor se llamó Jaime Nuno. Esto nos los enseñaron en la primaria. Y el poeta, el que escribió la letra de nuestro himno, se llamaba, se apellidaba Bocanegra, ahorita no recuerdo su nombre, pero se apellidaba Bocanegra. Y cosa muy curiosa, porque este poeta, ¿saben quién le animó a escribir la letra? Dicen que fue su novia, que le dijo, tienes que escribirlo, porque entraron a un concurso de escribir el himno nacional. Y su novia le dijo, te vas a pasar la noche y vas a componer ese himno, y si no te dejo. Pues resulta que lo hizo y ganó el concurso, y por eso cantamos nuestro famoso himno nacional. Bueno, entonces un himno siempre exalta las cualidades de un país, de una región, de un pueblo, etc. En este caso, para nosotros, un himno exalta las cualidades de Dios. En el himno se resaltan las virtudes perfectas de Dios. Y el Salmo 33 precisamente es un himno. Este salmo nos da un modelo de adoración. Empieza con una ofrenda de alabanza, sigue alabando a Dios, Creador, Soberano, Juez y Salvador, y termina con una declaración de oración de confianza. El Salmo 33 fue escrito por David, pero se desconocen las circunstancias, no sabe en qué condición, en qué situación escribió este salmo, pero es así. Muy bien, ya leímos los primeros 3 versículos. Vamos a leer todo este salmo, que es un himno, y en el versículo 22 nos unimos. Nada más tiene 22 versículos. Vamos a leer en forma alternada a partir del versículo 4. Dice así, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Para librar a su alma de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Juntos, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Miren qué hermoso salmo, qué palabras tan especiales se mencionan aquí. De verdad que David estaba inspirado bajo la dirección del Señor para poder llegar a escribir este salmo tan hermoso. Muy bien, vamos a ver ahora aquí. El bosquejo de este salmo tiene que ver con 4 situaciones. Primero, detalles para alabar a Dios, los versículos del 1 al 7. Luego, la exhortación al temor de Dios, porque nos está animando a temer a Dios, pero es un temor reverente hacia el Señor, no es de miedo. Y 3, exhortación para la victoria de Dios, nos anima a confiar en Él para que salgamos triunfantes de las situaciones de la vida. Y número 4, exhortación a esperar en Dios, y así termina este salmo. Entonces es de ánimo. Bien, entonces en esta tarde nos vamos a centrar primeramente en esta parte, en los detalles para alabar a Dios. Comienza este punto
con estos primeros 3 versículos que acabamos de leer. Otra vez, vamos a leerlo todos juntos. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y acordeón, cantadle cánticos nuevos, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Fíjense qué manera de animarnos a darle el lugar a Dios a través de la alabanza. Podemos servirle al Señor y cuando hacemos un servicio especial, ya sea compartiendo su palabra, ya sea orando por nuestros hermanos en la fe o por algún familiar o alguna persona, o ya sea realizando alguna actividad para que sirvamos de bendición a alguien, pues hay muchas maneras, pero en este caso aquí David nos invita a poder alabarle. David era un gran adorador de Dios, le encantaba ir al templo, deseaba alabar a Dios con todo su corazón. Y es más, la Biblia nos habla, en Primera de Crónicas, nos habla de que incluso él construyó instrumentos de música. O sea, qué tan inteligente era que además de componer música, de ponerle la letra y la música, también hacía instrumentos y los dejaba. Entonces, era un hombre muy sabio, era muy inteligente. Claro, Dios estaba actuando en él. Y entonces aquí nos anima a alabar al Señor. Ahora vamos a ver aquí, ¿cómo debemos de alabar a Dios? Bueno, en estos versículos nos habla cómo debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo triste, debemos hacerlo acongojados, debemos hacerlo con tristeza. No, pues David nos está diciendo con alegría. Fíjense bien acá, dice: alegraos, oh justos en Jehová. Alégrense en su Dios, alégrense que Dios está en medio de nosotros, alégrense de que Dios nos bendice, nos ayuda, nos anima, alégrense de las bendiciones que Dios nos manda, alégrense de que Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces nos está animando a estar alegres. Claro, a veces tenemos días difíciles, a veces pasamos por una situación complicada, a veces nos sale al encuentro el enemigo o algún problema y pues venimos arrastrando los pies al templo y quisiéramos alegrarnos, pero pues estamos pasando por una situación difícil. Está bien, no hay ningún problema, pero debemos de confiar en nuestro Dios y de que Él nos va a sacar victoriosos y alegrarnos en Él. Entonces David está diciendo: alegraos, oh justos en Jehová. Entonces la primera cosa es que nuestra alabanza debe ser con alegría, con gozo, con ánimo en nuestro Dios. En la segunda es con instrumentos. Fíjense bien, dice aquí de este lado: aclamar a Jehová, y vamos a mencionar los instrumentos que dice aquí: arpa, salterio y decacordio. Estos instrumentos eran de cuerdas. Ahorita vamos a ver acerca de eso, pero eran instrumentos de cuerda, como utilizamos aquí la guitarra, o como los domingos Norma está tocando el violín y bueno, pues se utilizan estos instrumentos. David tenía instrumentos de cuerda, y no recuerdo, pero hay un pasaje en Primera de Crónicas, no recuerdo el pasaje, pero dice que debería estar afinado hasta en la octava. No sé cómo se afinaba en la octava, pero dice: hay que afinarlo en la octava. Nosotros afinamos la guitarra en la cuerda, en la quinta cuerda, que es la cuerda La. ¿Por qué? Porque la cuerda La tiene una frecuencia perfecta, ¿sí? Y esa es la razón de por qué siempre todos los instrumentos de una orquesta se afinan en la nota La, porque es la nota perfecta, por decir así. Bien, entonces aquí están los instrumentos. Hay que alabar con instrumentos, pero hay que alabar también con un canto nuevo. Dice David: cantarle cántico nuevo. Entonces tenemos que estar aprendiendo, o en un momento dado hasta componiendo nuevos cantos. Eso no quiere decir que debemos de relegar nuestro coritario, nuestro himnario, sino cantar
cantar como si fuera un canto nuevo, con mucho gusto. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta el himno Santo Santo? O Castillo Fuerte. O hay himnos que nos llegan, ¿sí? Hay otro himno que dice, nos veremos en el río. ¿Se acuerdan de ese himno? Bueno, hay himnos que de veras que son tan especiales y que podemos seguirlos cantando y cantando. Aunque ya son viejitos, pero al estarlos cantando es como si fueran nuevos y los cantamos con gozo y con ánimo. Entonces hay que hacerlo bien. Y una cosa más, fíjense bien, hay una cosa que está sorprendente aquí, con arte. En la versión, aquí me equivoqué, la versión Reina Valera 2020, no es 21, sino 2020, nos menciona eso, que hay que cantarlo con arte, porque fíjense bien en el versículo 3, vamos a regresar acá, aquí está el versículo 3, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien. Esa frase, hacerlo bien, es lo que los traductores de la Reina Valera 2020 ponen como con arte. Vamos a poner aquí, fíjense, aquí, me voy a ir un poquito más adelante para que veamos, aquí está, miren, ahorita vamos a regresar aquí, pero cantarle cántico nuevo, tañed con arte, me equivoqué, es la Biblia de las Américas, 1997, y aquí en la nueva versión internacional 2022 dice, toquen con destreza. Entonces quiere decir que hay que saber tocar bien para poder alabar a Dios. Perdón por la palabra, no al chambonazo, no al tamborazo nada más, sino hacerlo bien, porque lo estamos haciendo para Dios, ¿sí? Para darle el lugar a Dios, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo de una manera muy especial. Vamos a regresar ahora aquí, vamos en esa parte. Entonces aquí están 4 cosas que nos enseña David de cómo debemos de alabar a Dios: con alegría, con instrumentos, con un cántico nuevo y con arte, poniéndole de verdad pues mucha entrega a hacer bien las cosas. Fíjense bien que aquí es donde a veces tenemos un serio problema, porque luego decimos, bueno, no me sale muy bien, pero lo hago para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que evitar. David siempre buscó la excelencia de darle al Señor todo lo mejor de su vida, aunque sabemos que cometió errores y pecados, pero lo mejor para el Señor, y le cantaba con todo su corazón, pero haciéndolo bien, ¿sí? Él preparó directores de orquesta, directores de coro, preparó a los levitas, los ordenó de la manera correcta para darle el lugar a Dios siempre de la mejor manera, ¿sí? No cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se le está cantando a Dios. Entonces, hagamos de esa manera también nosotros. Bueno, ¿quiénes deben de alabar a Dios? ¿Quiénes? Pues aquí David está diciendo, alegraos los justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Ahora, ¿quiénes son los justos? El justo es el que actúa bajo las normas o leyes de Dios, el que hace justicia. Ahora nos podemos preguntar, ¿somos justos? ¿Sí o no? A ver, teológicamente, bíblicamente, ¿somos justos, sí o no? Justificados pues por la fe, pues tenemos paz con Dios, y sí, somos justos por la obra de Cristo. Claro que en el sentido moral, y realmente pues sí fallamos, pero desde el punto de vista de Dios somos justos por la obra perfecta de Jesús. Por eso es que vamos al cielo, por ser justos, no porque realmente hagamos bien las cosas. Sabemos que somos imperfectos, pero por la justicia de Cristo se ha ahora colocado esa justicia en nuestros corazones, y por eso estamos en una relación correcta con nuestro Dios. Y luego dice aquí, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quiénes son los íntegros? El que vive en rectitud y que es intachable. Algunos comentaristas mencionan que la palabra íntegro se refiere a la persona que ha dejado su mala vida, que ha dejado su forma de vivir mal, que vive en el mundo, pero que ahora está, o que vivía en el mundo, pero ahora está bien con Dios,
y que se ha arrepentido para caminar correctamente delante de Dios. Entonces, puede ser que sí tenga aceptación esa interpretación aquí. Bien, pero lo cierto es que nosotros debemos de alabarle. ¿Quiénes deben de alabar al Señor? Pues fíjense bien lo que dice Isaías 35:10. Vamos a leer este texto. Dice todos juntos: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán nación con alegría, y goce perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y vivirán la tristeza y el gemido. ¿Quiénes serán los que deben de alabar al Señor? Los redimidos de Jehová. ¿Y somos redimidos o no? Sí, ya. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Ahora ya estamos en una situación totalmente diferente. Y miren lo que dice el libro de Apocalipsis 14:3. Lo leemos también. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra. Estos 144,000 fueron redimidos, pero también nosotros vamos a cantar en el cielo, porque también hemos sido redimidos. Y miren qué bendición tan grande, porque allá en el cielo, ahora sí, vamos a cantar no con voz de jarro, ahora vamos a cantar bien con perfección, porque ahora va a ser diferente allá. Pero vamos a estar alabando al Señor. Entonces, ¿quiénes deben de cantar al Señor, alabarle? Pues los redimidos. Miren, dice 1 de Pedro 2:9 y 10. Todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquellos que llamó de las tinieblas a su mirada. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué bendición! Entonces, por esa misericordia, por esa gracia, por ese amor tan especial del Señor es que podemos ahora alabarle y darle gracias y decir: gracias, Señor, por lo maravilloso que eres, y le cantamos a nuestro Dios. Ahora les quiero hacer una pregunta íntima. ¿Les gusta cantar? ¿Sí? ¿Les gusta cantar o no? Porque hay gente que dice: no, a mí no me gusta cantar, pero como cristianos, sí, ¿verdad? Todos los cristianos cantamos. A ver, una pregunta bíblica. ¿Cantaban los cristianos en la iglesia primitiva? Sí, de verdad. Sí. A ver, menciónenme algún lugar del Nuevo Testamento donde dice que se cantaba. Hechos 16. ¿Cómo? Hechos 16. Hechos 16. Pablo y Silas en la cárcel estaban cantando y orando. Fíjense bien qué cosa tan especial. Y la carta a los Efesios en el capítulo 4 también menciona que debemos de cantar, y debemos de cantar de 3 maneras: con salmos, con himnos, y dice que con cánticos espirituales. A mí se me figura que cuando Pablo dice que los cánticos espirituales ha de haber tenido sus coritos. Tal vez él cantaba alabaré, tal vez él cantaba yo tengo un amigo que me ama, no sé, pero él tenía sus propios coritos, algo que él cantaba, porque dice que hay que cantarle con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces lo menciona de esa manera, y también lo menciona en la carta a los Colosenses. Entonces debemos de cantar a nuestro Dios con ánimo. Y miren, ahora, ¿cómo debemos de cantarle al Señor? Pues aquí está la manera. Dice: cantarle cántico nuevo, hacerlo bien. En el Salmo 33, en nuestra versión Reina Valera, hacerlo bien. Entonces, ya es hora, hermanos, que nos quitemos la idea y esa mala manera a veces de pensar de que, bueno, no me sale muy bien, pero es para Dios. No, hasta que nos salga bien, lo vamos a cantar. Y hay que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que nos salga bien. ¿A poco se presentaría usted a un concurso de canto diciendo: bueno, pues como me salga? No, porque lo corren, lo bajan del estrado y dicen: no, usted no sirve, le tocan la campana. Entonces, ¿cómo es que vamos a presentarnos delante de Dios? Vamos a hacerlo bien.
Alguien dice, miren, y a veces somos medios espirituales, bueno, no medios, sino muy espiritual. Luego decimos, es que lo voy a hacer de corazón, lo que importa de corazón. Pues si lo haces de corazón, pues hazlo bien. No nada más así al chambonazo. Entonces, si vamos a cantar para Dios, vamos a hacerlo bien. Que no tengo una voz privilegiada, bueno, es correcto, no todos tenemos una voz de Plácido Domingo o de esas estrellas, de esos artistas que cantan bonito. No, pero sí nos vamos a esforzarlo a hacerlo bien. No nada más pararnos por pararnos, ¿sí? Sino hacerlo de la manera correcta, porque aquí la Biblia está diciendo hacerlo bien, y luego en esta nueva versión internacional dice toquen con destreza, ¿sí? Entonces el que está tocando también debe tocar bonito, ¿sí? Debe estar ensayando, debe estar practicando para que salga bien el canto. Y hermanos, cuando la música y las voces de la iglesia se juntan, no nos da hasta gusto decir, ay, ahora este canto, ¿cómo me ha llegado? Este himno, ¿cómo ha tocado mi corazón? Y hasta nos sentimos gozosos y salimos contentos del culto, porque Dios habla también a través del canto. Y dice, cantadle cantes con nuevo, tañed con arte. Mire, por eso es que los levitas se especializaban precisamente a tocar bien con los instrumentos. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice 1 Corintios 14:15. Fíjense bien, vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces hay que cantar de la manera correcta, entendiendo el mensaje. Mire, lo que ha pasado ahora con la alabanza moderna es que se ha vuelto muy repetitiva. Casi más bien suena como una terapia psicológica. Y eso no es lo correcto. El himno, el canto debe tener un mensaje de adoración, de exaltación a Dios. Porque no es para nosotros, es para darle lugar a Él. Y por eso Pablo está diciendo, sí, voy a cantar y lo voy a hacer con mi espíritu, lo voy a hacer con el corazón, pero también lo voy a hacer con mi entendimiento, no nada más cantar por cantar, ¿sí? Y hay ocasiones en que cantamos, pero termina el himno, ¿y qué cantaste? Pues quién sabe, ni me acuerdo. Y entonces no, hermanos, conforme vamos cantando, debemos ir pensando en el mensaje, en la letra, en lo que dice, porque estamos exaltando a Dios. Fíjense, ahora vamos a ver el asunto de los instrumentos, ¿sí? ¿Qué instrumentos se utilizaban en el Antiguo Testamento? Vamos a ver aquí. Con instrumentos dice David. Vamos a ver acá. Hay 3 clases de instrumentos que se utilizaban en el Antiguo Testamento, y especialmente en el tiempo de David. Los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento, oigan eso, los instrumentos de percusión, ¿sí? Entonces eran instrumentos de cuerda, instrumentos de viento y los instrumentos de percusión. Los instrumentos de cuerda son el salterio y el arpa, que en hebreo, aquí está el nombre en hebreo, salterio y arpa, el arpa o lira y el decacordio, o también se le llamaba cítara. Más o menos así eran los instrumentos, así está el dibujo. En el Salmo 33 que acabamos de leer se mencionan esos 3 nombres hebreos, y cuando dice arpa puede ser salterio o puede ser lira, puede ser el arpa, también la lira, y el decacordio, la cítara. Estos son los 3 instrumentos que se mencionan en el versículo. Vamos a regresar hasta acá otra vez. El arpa, el salterio y el decacordio son los instrumentos que se mencionan en la primera clasificación, ¿sí? Entonces David está mencionando instrumentos que eran de cuerda. Ahora vamos a ver otros instrumentos más. Los instrumentos de viento. ¿Cuáles eran los instrumentos de viento? La flauta, o una flauta parecido al oboe también. El cuerno, que es muy famoso, el famoso chofar, que todavía hoy se utiliza, lo utilizan los judíos, y la trompeta, ¿sí? ¿Se acuerdan que recuerdan que cuando los israelitas estuvieron en el desierto,
Dios le dio la instrucción a Moisés que mandara hacer 2 trompetas de plata para alertarlos cuando había guerra o cuando tenían que avanzar. Y entonces se tocaba la trompeta si es que tenían que dejar el campamento para seguir avanzando. Entonces, aquí están instrumentos de viento. Y otros instrumentos más, la tercera clasificación, son los instrumentos de percusión, el pandero, el címbalo, una especie de flauta y un triángulo también. Y aquí están los nombres hebreos que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces había 3 clases de instrumentos: los de cuerda, los de viento y los de percusión. Bien, ahora vamos a ver aquí. Dice en el versículo 2 del Salmo 33: aclamad a Jehová con arpa, y ese es el nombre, quinor, cantarle con salterio, neve, decacordio, azor. Y es lo que aparece hasta acá, ¿sí? Esos instrumentos. Bien, vamos a ver todavía una cosa más. Aquí, el quinor es el primer, fíjense bien, el quinor es el primer instrumento mencionado en la Biblia. En Génesis 4:21, por favor, alguien que nos lea Génesis 4:21. Génesis 4:21. A ver, alguien que sea rápido en la esgrima. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tocan arpa y flauta. Entonces la palabra arpa tiene que ver con esta palabra. El quinor, más que un arpa, era una lira de no más de 8 cuerdas. Luego ese instrumento, el neve, que se menciona acá como salterio, era también una lira con hasta 13 cuerdas y más grande que el quinor. A ver, pregunta musical. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? ¿Cuántas cuerdas? A ver, ¿cuántas cuerdas tiene una guitarra? No, esas son las notas, no cuerdas, esas son las notas. 6 cuerdas, sí. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Tiene 4, muy bien, ok. Entonces, este instrumento tenía 13. ¿Cómo lo tocaban? Ustedes sabían cómo. Y el azor tenía 10 cuerdas, y por eso se le llama decacordio, porque deca en griego es 10, cuerdas. Tenía 10 cuerdas el instrumento. Bien, ahora está aquí un poquito más. Aquí están los pasajes donde se menciona este instrumento, la lira, o se traduce como arpa, y más o menos así está el dibujo de la lira, ¿sí? Este es un dibujo que hicieron antiguo. Luego el neve, que más o menos como una arpa también. Y por último el azor, que era un instrumento de 10 cuerdas. Y más o menos aquí está una idea de cómo lo tocaba. Bueno, los pasajes bíblicos también. Entonces, ¿se utilizaban instrumentos? Sí. Ahora, reflexión. ¿Debemos usar instrumentos de música en adoración a Dios, nosotros los cristianos? Sí. ¿Debemos usar, sí o no? ¿Sí? Mencióname un pasaje en el Nuevo Testamento donde los cristianos utilizaron instrumentos musicales para alabar a Dios. O sea, sí cantaban, ya mencionamos que sí cantaban, pero mencionen un pasaje del Nuevo Testamento donde se utilizan instrumentos musicales dentro de la iglesia. Usamos la hermenéutica. ¿Cómo, hermano? Hacemos las ciencias de la hermenéutica, pero en el tiempo. O sea, los judíos, obviamente ellos tenían instrumentos. O sea, de la tradición judía, imagino que ellos al alabar utilizaban esos instrumentos. Ok, bueno. Les voy a decir así, en el libro de los Hechos, donde se menciona la iglesia, no hay ninguna mención de instrumentos. No hay ninguna mención. Si usted ya leyó los 28 capítulos de Hechos y del avance de la iglesia proclamando el evangelio, no hay ninguna mención. Pero se mencionan hasta el libro de Apocalipsis. Ahí sí se mencionan, en el libro de Apocalipsis se menciona que la adoración en el cielo también va a haber instrumentos musicales,
Va a haber cantos, van a haber cantos muy especiales, el canto de los judíos, de Moisés, el canto de los redimidos, el canto de los 144,000 que leímos, etc. Pero sí va a haber instrumentos en el cielo. En el Nuevo Testamento no se mencionan por una razón muy especial. La iglesia no tenía un lugar fijo para reunirnos, se reunían en casas y además estaban en persecución. No tenían cultos tan formales como nosotros, porque siempre estaban bajo una situación crítica, una situación difícil. Pero eso no significa que no se puedan utilizar instrumentos musicales. O sea, no se impide en un momento dado, porque aunque no se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, pero hay un problema en una iglesia. Fíjense bien. Esta fotografía es de una iglesia que está en la avenida Nesa, pasando la Chimalhuacán, yendo hacia Pantitlán. Está esta iglesia y se llama Iglesia de Cristo. Esa iglesia o esas iglesias mencionan o tienen dentro de su doctrina que no aceptan los instrumentos musicales, ¿sí? Las iglesias de Cristo, llamadas también cambelistas, prohíben el uso de los instrumentos musicales en la adoración. ¿Cuál es el argumento de ellos? Pues lo que les acabo de mencionar, que en el Nuevo Testamento no se mencionan en la iglesia que se tocaran instrumentos, ¿sí? Entonces dice, pues si no se menciona, no hay que utilizarlo. Pero tampoco hay ninguna prohibición, no hay ninguna prohibición a no utilizarlo. Y como decía nuestro hermano, también había judíos dentro de la iglesia. Por ejemplo, Pablo era un judío, Bernabé era un judío, los apóstoles eran judíos, y de seguro que ellos, bueno, no lo dice la Biblia, pero para ellos no era ningún problema que se utilizara en la adoración al Señor algún instrumento. Bien, entonces ahí está esta situación. Ahora, no debemos de llegar a los extremos. ¿Cuáles son las bases bíblicas para poder de la manera correcta alabar a Dios? Bueno, 5 reglas bíblicas que debemos de seguir de la música en la iglesia. En primer lugar, debemos de considerar que la alabanza es para el Señor. Dice en Salmo 65:1, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Entonces, ¿para quién estamos adorando y alabando? Dios. Entonces está centrado en Dios. Alabamos a Dios. Todo es para Él. Y por lo mismo, entonces tenemos que hacerlo bien, como nos está dando el consejo David. La segunda regla, pero hágase todo decentemente y con orden. A ver, les quiero hacer una pregunta bíblica. ¿Debemos de danzar y aplaudir en el culto? ¿Debemos de danzar y aplaudir en el culto? Porque Pablo está diciendo, hágase todo decentemente y con orden. ¿Para quién estamos dando nuestra alabanza? Pues para Dios, ¿no? Entonces debemos de hacerlo decentemente y en orden. Ahora miren, yo sé que tal vez van a decir, no, pero algunas iglesias sí lo hacen y todo. Bueno, ahorita déjenme terminar con los puntos. Fíjense bien, estas son reglas bíblicas, eso no me lo estoy inventando, ¿sí? Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que estamos cantando para alabar a Dios, ¿nos edifica o no nos edifica? ¿O nos pone en aprietos? Porque si salimos enojados, si salimos mal, porque ya unos hermanos se fueron por un extremo y otros por otro, pues entonces ya no es una alabanza correcta, ya estamos pensando más en nosotros que en Dios, ¿sí? Entonces debemos de pensar que debe haber una edificación. Número 4, Pablo, fíjense bien, Pablo dice, todo me es lícito. ¿Puedo bailar en el templo? Sí, porque todo me es lícito. Puedo hacerlo. Pero fíjense bien lo que dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si hay algo que hago en la adoración al Señor, en la alabanza, y afecto la vida espiritual de mis hermanos en la fe,
pues entonces ya estoy mal. Ya debo de tener cuidado en ese aspecto, ¿sí? Entonces, si me pongo a aplaudir y a los hermanos no les gusta que aplaudan, ¿qué debo de hacer? Mejor no hacerlo. Aunque es lícito, aunque yo quisiera hacerlo, pero ¿qué es más importante? ¿Edificar la vida de alguien o de mis hermanos en la fe o que yo me satisfaga? Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, todo me es lícito, sí lo puedo hacer, ¿sí? Hay quienes dicen, hay que levantar las manos, pero ¿me edifica? ¿Me edifica levantar las manos? Entonces, no, a mí no me edifica, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene, y todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, estamos en un culto congregacional. Ahora, si lo hago en mi casa y lo hago solo, eso es otra cosa. Ahí sí puedo hacer lo que yo quiera. Ahí sí me puedo poner a danzarle a Dios y poder decir, es que como David danzaba, yo también, pero lo hago en mi casa. Pero no lo hago en el culto donde todos tenemos una manera de pensar diferente y donde algunos no lo van a ver bien. Entonces Pablo dice, fíjense bien, Pablo dice en Romanos capítulo 14, si por comer carne mi hermano es debilitado, mejor no como carne. Entonces debemos de pensar no en nosotros, sino en los demás, para edificarles sus vidas. Por eso es que debemos de tener cuidado y no caer en los extremos. Ahora miren, si vamos a una iglesia y en donde todos aplauden y todos bailan, bueno, esa es su manera de ellos. Ese es de ellos. Porque así son enseñados, o así fueron edificados, así fueron enseñados en su vida, y bueno, pues hay que respetar, no vamos a criticar, no vamos a reformar esa iglesia. Pero cada iglesia local es muy especial y debemos siempre de ajustarnos a la manera como se lleva el culto. Por último, número 5, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo pone aquí el dedo en la llaga, es decir, para que hagamos correctamente las cosas, para darle la primacía a Dios y poder edificarnos unos a otros, ¿sí? Ahora miren, déjenme decirles esto, cuando un hermano, y ya sabemos quién es, pero un hermano se pone en medio del pasillo y se hinca y levanta las manos y ora, no le decimos nada, es su situación, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Si él lo quiere hacer, está bien. No le vamos a prohibir, pero no es parte de nuestro culto, no es parte de lo que hacemos nosotros en nuestra adoración a Dios. Ahora, hay iglesias que sí lo hacen. Hace unos años, los jóvenes fuimos a un pueblo, nos invitaron a ir a un pueblo, se llama Chinconcuac, pero es en Morelos, y fuimos a ese pueblo porque una hermana nos invitó a evangelizar ese pueblo y fuimos jóvenes de acá. Y esta hermana nos invitó a ir a una iglesia donde ella asistía y resulta que los hermanos de esa iglesia sí aplaudían, sí danzaban y nosotros no lo hicimos. Y como que el pastor de esa iglesia se molestó porque no seguimos con la forma de ellos, pero pues no era nuestra manera, ¿sí? Entonces nosotros respetamos que si en una iglesia así lo hagan, pues así, pero no nosotros. Ahora, ¿qué tan edificante es que de lo que está sucediendo hoy en la alabanza moderna? Porque se ha convertido en muchas ocasiones en un show, ¿sí? En donde ya no es la adoración correcta a Dios, entonces ya no es la adoración congregacional como el pueblo de Dios, sino es un grupo selecto que está llevando la adoración.
y ellos son los que van manejando toda la alabanza, y entonces ahí es donde se pierde. Entonces, aquí están estos 5 puntos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, sí. Hermano, no veo que tenemos que alabar con entendimiento. Sí. Y los cantos que tenemos, antes me pasó por